Eventos que cambian la vida. En terminología de aviación existen dos definiciones. Accidente, cuando se dobla el metal y hay personas heridas. Incidente, cuando se dobla el metal pero nadie sale herido. De acuerdo con estas definiciones, en los pasados 50 años de volar, he tenido un accidente y 5 incidentes, 2 en los cuales estuvieron involucradas vacas. Aclaro que las vacas no vuelan en Guatemala. El primero fue el accidente más trágico. Había comprado un Cessna 180 para el ministerio en Guatemala. Yo estaba involucrado en el evangelismo con mis 2 hermanos, recaudando fondos para pagar el avión y con el deseo de regresar a Guatemala para comenzar el ministerio al cual Dios me había llamado. Para contextualizar un poco, estaba en una compañía evangelística en una carpa en la ciudad de Robinson, Illinois. Teníamos un ministerio llamado Ministerio Evangelístico Hermanos Donaldson. En esa época todavía estaba soltero. Mis padres estaban de visita y en una ocasión llevé por avión a mi padre y mis hermanos a Terre Haute, Indiana, para presentar un programa de televisión local. Fue la única vez en que tuve a mi padre y 2 hermanos como pasajeros. Tenía unos amigos queridos en el norte de Illinois que estaban interesados en este ministerio aéreo en Guatemala. Eran hermanos que cultivaban miles de hectáreas de tierra y también apoyaban grandemente al Ministerio de Aviación de Haars, en Colombia, Sudamérica. Entonces hice planes para volar de Robinson a un lugar cerca de su casa para presentarles el ministerio y la aeronave. Uno de los hermanos era piloto y tenía una pequeña pista de aterrizaje de grama en su finca, por lo que agendé una fecha para reunirme con ellos. Encontré la pista. Era corta con un granero por un lado y una carretera por el otro. Me informaron que solo había una cerca a la par de la carretera. Eso no debía ser un obstáculo para nada. Después de todo, iba a estar volando en situaciones aún más difíciles en Latinoamérica. Debía poder demostrar que estaba calificado para ser un piloto de todo terreno. Vi la pista, el granero y la cerca, pero parecía como que había líneas eléctricas. Solo podía ver unos postes. Por cierto, los hermanos no me habían mencionado nada acerca de líneas eléctricas. Me aproximé con los flaps extendidos. Entonces allí, justo delante de mí, ¡oh no!, una línea. Demasiado tarde. Atrapó mis llantas y me vino abajo. Se estrelló primero la nariz del avión y después dio vuelta. Como estaba jalando el timón de control con mis codos contra el asiento, todo el impacto pasó por mis brazos. Una de mis manos estaba en el acelerador, por lo que ambos huesos de mis muñecas se quebraron. El golpe afectó los brazos porque los modelos antiguos no tenían arnés para los hombros. La parte superior de mi cuerpo se golpeó con el panel de instrumentos, chocando e impactando mi cabeza desde la nariz hacia abajo. Mi mandíbula inferior estaba destruida. Mis dientes superiores ya no estaban, y los inferiores junto con mi mandíbula fueron empujados para atrás. La mandíbula se quebró en 7 partes. Estaba inconsciente, sangrando, y aún así de alguna manera me quité el cinturón y caí sobre mi cabeza, dañando mi cuello. Aquí sucedió un milagro. Como a 100 metros en la carretera estaba un camión de la compañía eléctrica llenando su reporte de que el nuevo cable estaba instalado y conectado con 5.000 voltios. Acababan de terminar el trabajo y habían llamado para que conectaran la energía. Ellos vieron cuando me aproximaba para aterrizar. También cuando el cable me atrapó, el cable se rompió y se quebraron 2 postes. A 40 kilómetros del accidente estaba el hospital más cercano. Estos hombres tenían un radio de 2 vías y sabían la ubicación precisa. Inmediatamente llamaron a la emergencia, dieron la dirección exacta y se apresuraron para ayudar al herido o muerto. Otro milagro. No hubo fuego. Saltaron la cerca y se acercaron para auxiliarme. Hicieron lo que pudieron cubriendo mis heridas, ya que estaban bien entrenados en primeros auxilios.
Uno de ellos después me dijo que no esperaban que yo viviera mucho más. Otro me comentó que no creía que yo llegara vivo al hospital. Pronto llegó la ambulancia. Fui trasladado al hospital en Danville, Illinois. Estuve en coma por una semana. Los doctores no podían operar en mi brazo o cara por la severidad de la situación. Tampoco ellos esperaban que sobreviviera. Tenía una infección terrible en mi cuerpo. Pasé 2 meses en cuidados intensivos y otros 4 recuperándome de las heridas y pasando por varias cirugías. Finalmente pude ser dado de alta. Mi madre y mi padre condujeron y jalaron la casa de remolque. Me llevaron de regreso a Texas, donde estaban pastoreando. Cuando me recogieron tenía ambos brazos enyesados. Mi cara era un desastre retorcido con alambres en mi mandíbula, manteniendo mi boca cerrada. Le pedí a mi papá que me llevara al aeropuerto local para rentar un avión por 20 minutos. Solo quería despegar, volar el patrón y aterrizar. Cuando el piloto me estaba poniendo el cinturón, me preguntó: «Hombre, ¿qué te pasó?». Le dije que yo era ese piloto que se había estrellado por ahí cerca. Oh, sí, él sabía todo acerca de eso. Ya sentado y con un cinturón puesto, despegamos y volamos el patrón. Cuando comenzamos a bajar me enfrié. El miedo me sobrecogió. En mi cabeza podía ver la grama viniendo a mi cara. Creí que todo había terminado. El miedo que enfrenté en esos pocos segundos fue suficiente para llevarme de regreso al asiento de piloto y continuar. Le agradecí y le pagué al piloto que me llevó. Luego de ese vuelo, en todos estos años, nunca he recordado con temor el momento del accidente. Ese temor está borrado de mi memoria. Sí, hubo algunas personas que advirtieron que tal vez Dios estaba tratando de decirme algo. Aún mi querida madre me decía: «Hijo, ¿crees que mejor no deberías seguir volando?». Continuamos rumbo a Texas. A la mitad del camino el dolor se volvió muy fuerte. Cada bache lo sentía peor. A medianoche me di por vencido. Se había acabado. Ya no podía seguir. Nuevamente pensé que estaba terminado. Físicamente estaba muy quebrado. Financieramente no tenía seguro para el avión. Debía miles de dólares. No tenía seguro para el hospital. No tenía nada. Estaba quebrado espiritualmente, físicamente y financieramente. Lloré. Oh, lloré. Señor, ya no puedo seguir. Mi madre escuchó mis sollozos. Entonces entró, se sentó a mi lado, sobó mis dedos que salían del yeso y oró por su hijo. Para resumirlo todo, mi recuperación tomó 3 años y 4 operaciones en mi brazo izquierdo. Cuando me di cuenta que había tocado fondo, parecía que la respuesta de Dios era: «Bien, ahora puedo tomar tu vida». Y eso hizo. Un tiempo después encontré un finquero en Indiana que tenía un Cessna 180 en su granero. No se había volado durante un par de años, estaba cubierto de tierra y desechos de pájaros, tenía un buen precio y el Señor proveyó. Lo compré. Un buen amigo que era piloto y mecánico de aviones con todas las licencias, tomó el avión y le dio una inspección completa. Estaba bueno, listo para ser usado. Él tenía una pequeña pista de grama a la par de su casa y también su propio avión. Pero antes debía hacer otra cosa muy importante. Quería casarme con el amor de mi vida. Había esperado 9 años, ya era la hora. Ya era dueño de un avión. Todo lo que necesitaba era una esposa y créeme, tengo la pareja más maravillosa del mundo.